hay más respuesta a las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, pero qué interesante es ver la fidelidad de los que estamos acá, que sea el horario que sea y donde sea, Dios nos mueve. Eso es parte del cariño por la iglesia, también del sentido de pertenencia que tenemos por ella, que no dejemos de congregarnos, que cada domingo sea nuestro anhelo es recibir la palabra de Dios y no solo recibir, sino poder adorarle como lo hemos hecho en estos momentos. Recuerden que hemos venido predicando sobre la carta del apóstol Santiago y hoy vamos a concluir con esta enseñanza, capítulo 5. Me hubiera gustado que hubiera sido más extensa, poderla predicar en unos 3 meses, pero bueno, nos tomó cerrando el año, así que por eso lo hemos hecho de una manera rápida, más no poco profunda. Yo creo que Dios nos ha hablado en cada uno de estos capítulos y creo que ha sido lo suficientemente relevante y práctica para nuestra época, aunque personajes como Martín Lutero lucharon mucho con esta carta, no la consideraban como lo suficientemente inspirada por el Espíritu Santo para tenerla en el canon, porque para él la revelación de quién era Dios surgió a través de la carta a los romanos que había escrito el apóstol Pablo. Y siempre pensó que Santiago contradecía a Pablo hablando de obras, pero más adelante entendió que Santiago hablaba también de la fe, pero una fe puesta en acción, es decir, una fe que tenía fruto, evidencia, obras. Entonces, les había dicho ya, a una manera de resumen, que el tema de esta carta trata acerca de una fe verdadera o genuina, que solo puede tenerla un verdadero cristiano. Cualquier persona puede decir yo tengo fe. Y puede que sí, puede tener fe en su fe, puede tener fe en muchas cosas, pero la fe verdadera de la que habla Santiago es la fe de aquel que se ha convertido a Cristo, es decir, quien lo ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, quien ha acudido a Él como el único que puede redimirlo de sus pecados y limpiarlo y darle la corona de la vida. Entonces les había mencionado, para quienes acostumbran tomar nota, que el capítulo 1 y el capítulo 2 podríamos resumirlo como en acciones de fe, el capítulo 3 como en evaluaciones de esa fe, que hablaba de la lengua, el control o el dominio de esta. El capítulo 4 hablamos de los conflictos en la fe, de dónde vienen las guerras y las discusiones entre ustedes, y el capítulo 2 cerraría el tema con la perseverancia, permanecer en el Señor. El Señor dice, permanezcan en mí para que den fruto que demuestre que realmente han escapado o han sido sacados de este sistema, de este mundo que se opone a Dios, por cuanto lo gobierna ¿quién? Satanás. Pero ahora vamos a enseñar también que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Este último capítulo, entonces, iglesia, inicia con un fuerte señalamiento contra el tipo de personas que han amasado fortunas explotando a otros. Cosa común en el corazón de aquellos a quienes Dios les permite hacer riqueza, pero luego su corazón se llena de avaricia, de egoísmo y de falta de compasión por los demás. Y varias veces habla en distintas partes Santiago acerca no solo de los ricos que están dentro de la iglesia, es decir, quienes ya se han convertido al Señor, sino los que están afuera. Y parece que en este último capítulo habla fuertemente a ellos, a los que están afuera, es decir, a los que no han alcanzado todavía seguridad de salvación en Cristo. Y volvamos a recordar cómo es que se titula la serie. El Evangelio en el tiempo o en los tiempos de Temo. Vuelvo y reitero, no tengo nada contra Temo. No fue porque me engañaron con algo que mandé pedir, nunca he pedido nada por Temo, pero es con este tipo de empresas que nos envuelven en
un consumismo. No sé si vio este Black Friday o estos días de negros, la forma compulsiva de comprar de muchos. Entonces, lo que queremos hacer en estas predicaciones es contrastar la cultura consumista con lo que enseña el Evangelio, ¿verdad? Y creo que hemos sido lo suficientemente claros en lo que hemos hablado. Entonces, para la mayoría de personas no es desconocido que Temu ha sido denunciado por muchas razones. ¿Saben cuáles han sido algunas de ellas? Si de pronto leí ahí redes sociales. ¿Cómo? No, pero ¿saben cuáles han sido las denuncias o las demandas a Temu? Por plagio, por plagiar marcas reconocidas del mercado, por explotación laboral, por utilizar químicos o elementos tóxicos para la salud humana y muchas otras. Hay un video, creo que esta periodista de pronto lo puede describir de una manera más clara que yo. China que está de moda por sus precios extremadamente bajos. La compañía, que es propiedad de Colin Wan, estas son algunas de las polémicas que rodean a Temu. La tienda virtual china que está de moda por sus precios extremadamente bajos. La compañía, que es propiedad de Colin Wan, el hombre más rico de China, factura pero también ha pasado por varios escándalos. El primero, que supuestamente pone en riesgo la seguridad de los datos de los usuarios, porque la app pide nombres, teléfonos, direcciones, tarjetas, y porque también tendría acceso a la cámara y al micrófono de los dispositivos en donde se usa. Pregunta, ¿acaso eso no lo hacemos con todas las aplicaciones? Segundo, que sus artículos tienen sustancias tóxicas que ponen en riesgo la salud de sus compradores. Bueno, y eso sí es verdad porque Temu salió a decir que ya retiraron estos productos y que van a mejorar sus estándares de calidad. Tercero, la demanda de 80 páginas que le puso Shein a Temu por supuestamente copiar sus diseños, cuando Shein, su mayor competencia, es acusado desde hace años de copiar diseños de reconocidas marcas como H&M, Ralph Lauren, Adidas y muchas más. ¿Qué opinas sobre Temu? Te leo en los comentarios. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Es que si no sabemos manejar toda esta cultura que nos llama a consumir y consumir, a veces llegamos a la iglesia también con esa actitud de consumismo. A ver, ¿qué me puede ofrecer la iglesia y no qué le puedo yo ofrecer a la comunidad donde me congrego? Y sigo avanzando por aquí. Esta última porción de la carta del apóstol Santiago nos da razones para orar, cantar y recibir sanidad, además de hacernos el llamado como creyentes a perseverar en nuestro andar diario con Dios, a pesar de lo difícil que es ser cristiano. ¿Para usted ha sido difícil ser cristiano o ha sido maravilloso? Es difícil, ¿no? Hay gente que por el simple hecho de saber que somos cristianos ya nos ataca y nos desprecia. Y este mundo pues no nos ama. ¿Por qué? Porque está dominado por huestes de maldad. Ya nos dijo Santiago, resistan al diablo, resistan al diablo. Pero sabemos al mismo tiempo que este universo está gobernado por el Dios que juzgará rectamente en el juicio escatológico. Saben que habrá un juicio final, ¿verdad? Que todo esto terminará para dar comienzo a algo nuevo, que ya está empezando. Los cristianos somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o en la carta de Santiago capítulo 5 para dar cierre entonces a esta serie de predicaciones. Y el título que le he dado a esta enseñanza es La fe sostenida por la gracia. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios y podemos perseverar como cristianos hasta el final de los tiempos, es decir, hasta que nos encontremos con Cristo, sea que Él venga antes o que muramos. Esa fe la sostiene la gracia de Dios. No es que yo tengo la super fe o que naturalmente me sale una fe mayor que la de otros, sino que Dios pone una medida de fe. Y es importante que entendamos que al poner Dios la medida de fe, hace que nuestra vida pase por pruebas para que esa fe crezca cada día más y podamos tener una fe mucho más fuerte después de salir de las pruebas que
Dios permite en nuestra vida. ¿Ha pasado usted pruebas? Seguramente. Cada uno de nosotros ha pasado momentos tormentosos, difíciles, frustrantes, desesperantes. ¿Quién no llegó a un momento a pensar en el suicidio? Claro que sí, porque la situación fue tan compleja que no vimos quizá otra salida, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Estamos aquí escuchando su palabra. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie y leemos juntos la palabra viva y verdadera de Dios y escuchemos con atención? ¿Qué es escuchar atentamente? Es ¿qué de aquí debo poner en práctica hoy o esta semana después de que salga de este lugar? Oigan, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han pudrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado a muerte al justo. Él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? ¿Qué debe hacer? Dice ahí. Haga oración. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Siéntese por favor y guardemos silencio un momento y hagamos el ejercicio acostumbrado. ¿Cómo presenta a Dios aquí Santiago? ¿Cómo presenta al ser humano? ¿Qué mandamiento a obedecer hay allí? ¿Qué promesa de Dios podemos encontrar en este pasaje? Porque hoy, al cierre de esta carta, tendremos que llegar a conclusiones. Entender cuál fue el propósito entonces de Santiago al escribir esta carta. Porque así como él tuvo
en su mente lo que quería que esta iglesia entendiera. Lo mismo es para nosotros en esta tarde. ¿Qué es lo que Dios quiere que hoy entendamos para que vivamos de acuerdo a su voluntad? Señor, tú estás aquí y eso es importante, porque es tu Espíritu el que hará que esta palabra, Señor, encuentre buen terreno en nuestro corazón, dé fruto a su tiempo. Señor, riega esta semilla para que alcance el resultado esperado por ti, una vida transformada para la gloria tuya, Señor. Que seamos cristianos con una fe genuina, con una fe verdadera, que mueva montañas, que no se rinda ante los desafíos y las circunstancias extremas en las que a veces nos vemos envueltos, Señor. No permitas la duda en nuestro corazón del poder, del amor, de la paciencia, de la compasión y del perdón que tú puedes ofrecer, Señor. Que tú salvas, que tú reinas, que tú gobiernas, que nunca haya un ápice de duda en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a confiar y a descansar en tu palabra y en tus promesas. Nos lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, esta fe que es sostenida por gracia nos ayuda en medio de la injusticia. ¿Ha sufrido usted injusticias? Seguramente, ¿verdad? A veces recuerda uno de parte de quién recibió maltratos, humillaciones, menosprecios, palabras ofensivas. Esas cosas que nos marcan tanto que difícilmente se olvidan. Hay gente que dice: yo perdono, pero no olvido. Y hace unos domingos atrás hablábamos del cuidado que debemos tener con las palabras, porque son dañinísimas muchas veces. Podemos subir a alguien hasta un pedestal, pero también somos capaces de mandarlo al mismo infierno, ponerlo en situaciones muy complejas. Y aquí Santiago usa palabras muy fuertes. No, le dice a los ricos: lloren y aúllen. Es decir, no solo se lamenten, sino que se aflijan profundamente por todo la forma en cómo han maltratado y despreciado a otros. Aquí, esta cultura romana por la cual estaban rodeadas estas iglesias que habían sido dispersadas por diferentes lugares, algunos consideran que no muy lejos de Palestina, estaban rodeados por la cultura romana. Los ricos en Roma ignoraban de tal manera a los pobres que para ellos no existían. No eran siquiera dignos de ser mirados por ellos, y mucho menos de ofrecer algún tipo de ayuda. Este tipo de ricos consideraba que el tener riqueza les daba privilegios, honores y oportunidades que los pobres jamás podrían tener en medio de esa sociedad romana. Aquí entonces la causa de esta condenación no era tener riqueza. Dios no rechaza al rico por ser rico, sino lo que la riqueza puede llegar a ser en el ser humano, y es volverlo egoísta, es volverlo avaro, codicioso, y es volverlo insensible ante las necesidades de quienes lo rodean. Ese es el problema. Entonces el problema no es la riqueza, sino el corazón. Ya se había dicho que la verdadera religión consiste ¿en qué? En cuidar a ¿quiénes? A las viudas y a los huérfanos, dice Santiago. Y nos ofrece una advertencia con los términos más severos junto a su mandato. La riqueza puede tener efectos agrios y letales. Por esa razón, siempre debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría,
Dios nos da la capacidad de hacer empresa, de hacer negocios, de crear un emprendimiento que tal vez nos lleve a hacernos ricos. Pero primero que pedirle eso al Señor, hay que pedirle, Señor, dame primero humildad para cuando tenga todo el dinero que tú me quieras dar. Dame también sabiduría para saberlo manejar. Y dame un corazón compasivo por los que tal vez siempre serán pobres en esta tierra. Jesús lo dijo, siempre habrá pobres en la tierra. Entonces la idea de izquierda de que todos tengamos lo mismo, para Dios no funciona, porque Dios tiene planes tanto para el rico como para el pobre, porque dice el libro de los Salmos, a los dos los ha creado el Señor y tiene propósitos con cada uno. Entonces, mis hermanos, ¿por qué debemos pedir todo esto? Porque el apóstol Juan también lo dijo, oró por los creyentes para que así como prosperaban cada uno en su vida, como prosperaba su alma, que Dios los prosperaba como estaba haciendo prosperar sus almas. Así que, hermanos, pensemos en lo que Dios nos ha entregado. Recuerden que no somos dueños, somos administradores. No somos dueños de nada en este mundo. Dios nos ha dado cosas para administrar. Dios te ha dado tal vez una esposa, un esposo, unos hijos, una empresa. Te ha dado un vehículo, una casa, te ha dado muchas cosas y son para administrarlas. Nunca se te olvide que no eres el dueño de eso, solo el administrador. Así que Santiago nos preguntaría hoy a nosotros, con respecto al uso de los recursos que Dios nos ha dado para administrar, ¿cómo lo estamos haciendo? Preguntas que surgen en prédicas como estas. ¿He sido honesto cuando he liquidado a un empleado? ¿Acostumbro pagar todas las prestaciones sociales de quienes trabajan para mí? ¿Le debo a alguien lo que ya se ganó por su trabajo? Santiago menciona la forma como se evidencia que ciertas cosas recibirán castigo. ¿Qué dice de aquellos que han acumulado riquezas para sí mismos? Dice que en vida ya han recibido cierto castigo, que el grano que han almacenado se ha echado a perder. Recuerden que en esa época se medía así la riqueza, por todo lo que se recogía en las cosechas. Dice que su ropa, las cuales no han usado, pues tienen demasiada, le ha dado ya polilla. Y su oro y plata que han tenido guardado seguramente por años, le ha dado óxido. Así que el pecado cometido por estas personas no es la acumulación de riqueza, sino su avaricia, la crueldad, la insensibilidad y dureza de corazón por las necesidades del prójimo. Es decir, hermanos, son personas que han hecho riqueza aprovechándose de los menos favorecidos. Hay cosas que seguramente consideramos sagradas. Algunos dicen, para mí es sagrado tomarme un tintico a primera hora de la mañana, ¿verdad? Otros dicen, para mí es sagrado hacer el devocional a tal hora. Pero otros dicen, para mí es sagrado el salario de una persona, de un trabajador. Pues recuerde que en el Padre Nuestro expresamos, danos el pan de cada día. Y cada trabajador recibe el pan de cada día cuando recibe el pago por su paga. Estas personas de esta época no esperaban ni una semana, ni 15 días, ni un mes para recibir su pago. En esa época usted trabajaba un día y se le pagaba ese día. Y con eso que recibía, iba y compraba lo necesario para llevar a su familia, que estaba esperando que esta persona que había trabajado todo un día llevara algo a la casa. ¿Usted se imagina si le decían, mañana le pago? ¿Qué iba a hacer entonces para llevar alimento a su casa? Y lo que dice Santiago es que la necesidad de esa persona
llega a los oídos del Señor. Y ya lo hemos leído varias veces aquí en el Salmo 12. Anote también por ahí que ese es el Salmo que iniciamos leyendo en el día de hoy. Salmo 12, todo el Salmo 12. Así que lo que se pudre será testigo contra este tipo de personas y consumirá su carne como fuego y recibirán la condenación eterna si no se arrepienten antes de que venga el juicio para ellos. Por esa razón, dice Santiago, los creyentes que están sufriendo, recuerden que estas personas que huían en esa época les habían sido quitadas sus casas. Habían tenido que escapar, entonces ya no tenían trabajo. Estaban en medio de una persecución porque Roma los estaba persiguiendo. Los judíos estaban persiguiendo a los que se habían convertido al cristianismo. Recuerde que en estas iglesias había un número grande de judíos cristianos, es decir, judíos convertidos al cristianismo, y estaban escapando de esa persecución. Entonces pasaban situaciones muy difíciles y Santiago les dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor, porque el Señor está cerca. ¿Será que Santiago estaba mintiendo? Han pasado 2000 años y todavía seguimos diciendo el Señor está a las puertas. ¿Será que somos mentirosos? Tenemos que entender cómo es que funciona Dios en su, no sé llamarla su dimensión. Para nosotros están pasando los años. En la eternidad de Dios no pasa el tiempo. Por eso se atrevió Pedro a decir, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Pedro. Así como el que siembra debe tener paciencia para recoger, Santiago menciona que así debemos tener paciencia nosotros en medio de las adversidades de la vida. Habrá días muy oscuros, muy complejos, pero siempre habrá un amanecer. Y nosotros en medio de este caos, en este tiempo, estamos esperando al sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Por más tormentosa que sea una noche, siempre habrá un amanecer. Aún así, entonces, Santiago nos recuerda a Job. ¿Ha leído el libro de Job? Léaselo, por favor, son solo 42 capítulos. 42 días se lo lee. Y allí entenderá todo lo que este hombre vivió para entender que Dios es misericordioso y compasivo. ¡Ay! Dios mío, ¿será que Dios lo tiene que pasar a uno por esas cosas para entender que Él es compasivo y no que es un tirano, un cruel, que es un explotador? Porque a veces consideramos que Dios es todo eso. Nos proyectamos hacia Dios y creemos que Dios es igual a nosotros, mentiroso, que no cumple porque tarda mucho en hacer lo que uno le pide. Pero Dios es todo lo opuesto a nosotros. Dios es fiel, es verdadero, nunca llega tarde, no se pierde y se aleja, no engaña, no traiciona. ¿No qué más? Ah, sí, no es de doble ánimo, como le dice Santiago a los hombres, no sean de doble ánimo, es decir, no estén pensando hoy una cosa y mañana otra, no. Manténgase en su palabra, que su sí sea sí y su no sea no, es algo que vamos a mencionar ahora. Pensemos por un momento de qué manera podemos reflejar nosotros ahora avaricia, algún tipo de avaricia en nuestro corazón. ¿Estamos acumulando cosas las cuales podrían bendecir a otros? Yo recuerdo que mi papá decía, no me vaya a botar eso, que eso de pronto sirve en algún momento. Eso parecía profético. Cuando yo le botaba eso, después
lo necesitábamos. Pero esa es la mentira del enemigo de querernos poner a acumular y acumular cosas, y nos apegamos a cosas y tristemente nos morimos y viene otro y sale de todo eso. Porque para otro lo que nosotros queremos con todo el corazón, para otros es basura. Puede ser otra la actitud frente a ofrendar y a diezmar. Damos sin temor o tememos dar porque tal vez necesitemos eso que estamos dando. Recuerde que cuando uno da, está confiando en el Señor. ¿Recuerda la viuda que se acercó a dar cuando en la liturgia pidieron pasar a la gente dar la ofrenda? Jesús se para con los discípulos a mirar, y los discípulos estaban mirando a los que seguro sacaban grandes cantidades de dinero y lo entregaban, y seguro los discípulos decían, estos sí dan buena ofrenda. Pero ante lo que estaban pensando los discípulos, Jesús les dice, ¿saben quién dio más? Una viuda que tenía una moneda del valor más bajo que había en esa época y lo entregó. Y era todo lo que tenía. Es decir, entregó ahí su misma vida, porque eso era su sustento. Así que, hermanos, todas estas situaciones que se dan en el interior de nuestro corazón nos deben llevar a ponernos de rodillas y al segundo punto, que es clamar a Dios. Esta carta de Santiago nos alienta a proceder con integridad, con humildad y sensibilidad en la vida. ¿Por qué con integridad? Porque dicen, no juren y no pongan a Dios como testigo. ¿Se ha escuchado a gente decir, por mi Dios bendito, hombre, le juro por Dios, y si no le alcanza le pongo a mi mamá, que se muera mi mamá? No, mentiras, no. Ahí dicen algunos, vea, pongo de testigo lo que sea, para que me crean. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque se ha perdido la palabra. No sé, hay mucha gente joven aquí, pero los abuelos y los bisabuelos hacían negocio de palabra. ¿Y cómo se llamaban el negocio? Dándose la mano. No necesitaban más. No necesitaban notarios, no necesitaban firmar documentos, porque para ellos en ese tiempo lo más valioso era que un hombre sostuviera su palabra. Porque quien no sostenía su palabra era lo peor. Y empezaron muchas formas de considerar lo que era ser un hombre, ¿no? Decía, súbase los pantalones. Tenga pantalones para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero hoy se ha tenido que acudir a documentos y a una cantidad de cosas. Hasta nosotros tenemos que firmar cuando nos casamos, que hemos hecho ya la promesa de cuidar a nuestras esposas en la salud, en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza, y tenemos que firmar, que quede sentado en notaría, de que vamos a cumplir, que al menos hay un documento ahí que nos obliga a hacerlo. También nos habla, nos vuelve a tocar el tema de la lengua. Dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. A veces nos cuesta decir no. Queremos ser complacientes y a todo le decimos sí, cuando por dentro queremos decir no. Cuando usted le pregunten algo, simplemente limítese a eso, sí, no. Porque cuando empieza a hablar de más se va enredando y se le van saliendo mentiras, se exagera uno más de la cuenta. Entonces sí y no, porque todos estos pecados nos pueden poner bajo la condenación de Dios, y ahora vamos a verlo de qué manera.
Otra forma en que podemos vivir sabiamente, ahora que somos cristianos, es decir, en el reino de Dios, es prestar atención a lo que afirma el apóstol. Si usted sufre, ¿qué dice? Vaya a psicólogo. ¿Qué dice? Ore. Por favor, tengamos eso claro. Si usted está pasando por momentos dolorosos, si usted ha llorado mucho últimamente, por favor, ore. Esas son las bendiciones que Dios nos ha dado, de saber que hay un Padre que todo lo ve y que nos escucha, y que Él hará justicia en el debido momento. Pero por favor, antes de correr a contarle a todo mundo lo que usted está sufriendo, primero corra a Dios. Corra a Dios porque Él es el que tiene el poder, la gracia para ayudarnos. Y cuando usted ya haya orado, vaya a donde el pastor, vaya a donde otra persona y cuéntele, pero no antes de haber orado y entregado esa situación a Dios. Dice también, si está alegre, cante alabanzas. Un corazón alegre y agradecido canta. Si está enfermo, ¿qué debe hacer? Llame a quién, a la EPS, a ver si tienen citas ahora rápidas, una prioritaria. ¿Qué dice? Llame. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Liderazgo de la iglesia. Dice, llame al liderazgo de la iglesia. Y ellos deben estar en disposición de ir donde usted está y orar por usted. Porque dice la oración de fe. ¿Cuál es la oración de fe? La que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo voy y oro por un enfermo, pero espero que sea Dios quien le sane. Él no se va a sanar porque yo ore por él. Se va a sanar es porque el poder de Dios obrará para sanarlo. Y dice que Dios restaurará el enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados que lo puedan tener enfermo, porque recuerde, estamos hablando en un contexto judío, y los judíos consideraban que muchas personas que estaban enfermas eran resultado de su pecado. Y no iban a recuperar su sanidad hasta que no se arrepintieran de su pecado y pidieran perdón a Dios y recibieran el don del arrepentimiento. ¿Recuerda que lo decíamos hace una semana? No es que nos arrepentimos para que Dios nos perdone. Dios nos perdona y por esa razón es que nos arrepentimos. Ese es el orden. Para que cuando alguien lo ofenda, no espere que esa persona se arrepienta para que usted le perdone. No, usted lo perdona y espera que Dios obre en la vida de esa persona para que esa persona se arrepienta. ¿Qué más debemos hacer que nos llama a la humildad? Y es confesar los pecados unos a otros para ser sanados. Por eso necesitamos asistir a grupos pequeños donde tengamos empatía con otras personas y la suficiente confianza para yo hablar de mis debilidades, de mis luchas, y que esas personas puedan orar por mí y yo pueda ser sanado en esas áreas. Y el apóstol Santiago nos reta a tener una fe auténtica. ¿Recuerdan lo que hizo el profeta Elías? ¿Usted se imagina donde tengamos ese tipo de profetas hoy? Un profeta que oró para que no lloviera sobre esa zona durante 3 años y medio. Y no cayó ni una gota de agua. Y volvió y llovió cuando él volvió a orar para que lloviera. Imagina el poder de Dios obrando en Elías. Pudo confrontar a 800 profetas de Baal. Después, estando en la casa de una viuda, hizo que el aceite y la harina no se acabaran mientras él estaba ahí. Pero hoy nos enfermamos y no llamamos a alguien, sino que tomamos pastillas. En lugar de pedir a alguien que ore. O sea, yo creo que perdimos como la credibilidad en la oración. Y la oración eficaz del justo, dice Santiago, puede lograr
mucho. Si oramos con las motivaciones correctas y con la fe de que Dios va a hacer lo que Él sabe hacer. Sanar, cambiar corazones de personas que están endurecidos, personas que están bajo el gobierno de Satanás, Dios los puede cambiar. Amén. Bueno, Santiago también termina animando a la iglesia a luchar por los que se han alejado de la verdad bíblica y no están de acuerdo con los principios de Dios porque sus almas están en peligro de quedar separadas de Él eternamente. Lo que ya lo había mencionado en el libro de Proverbios dice, quien gana almas es sabio. Lo mejor que podemos hacer cada día es buscar oportunidad de a quién compartirle el Evangelio. Porque salvar a alguien del mismo infierno es lo más grande que podemos hacer todos los días. Por eso les ruego, su tiempo es de Dios, su vida es de Dios, su trabajo le pertenece, o nuestro trabajo le pertenece a Dios, nuestras familias le pertenecen a Dios. Por favor, no los ponga como excusa para no hacer la obra de Dios. Porque si su excusa para hacer la obra de Dios es su trabajo, Dios se lo va a quitar. Si su excusa es su familia, Dios va a tratar con su familia. Porque siempre ponemos excusas para servirle a Dios. Y si eso es lo que le impide servirle a Dios, Dios lo va a mover. La gracia que nos sostiene de manera que perseveremos nos lleva al último punto y es esperar con paciencia la pronta venida del Señor. Usted sabe que Dios se ha revelado a través de historias. Nos lleva al Edén, donde crea a Adán y Eva. Ahí sucede una situación donde ellos pecan. Luego se promete que va a venir alguien que restaurará todas las cosas y ese que restaura todas las cosas promete que volverá. Alguien ha resumido esa historia de la Biblia en 4 puntos. Creación, caída, redención o Cristo y consumación. La carta de Santiago habla mucho de lo que es el juicio final, es decir, de la venida de Jesucristo a consumar todas las cosas. Dios prometió que iba a enviarnos un Salvador y ya lo hizo, a Jesucristo. Ahora cantábamos que es increíble que Dios se haya hecho un bebé. Es una historia de locos. Por eso a los cristianos nos llaman locos, porque el Evangelio es locura para los que no creen. Y decir que ese Jesús que ya vino, que nos mostró y nos reveló el plan de Dios, que era salvar a todo aquel que creyera en Él, dijo, me voy, pero volveré. Y eso es lo que estamos haciendo cada domingo, contando que aquel que fue colgado en una cruz, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, viene pronto. No sabemos si puede llegar ahorita. Puede llegar mañana, puede llegar el próximo año, no lo sabemos, pero que viene, téngalo por seguro que viene. Yo, organizando esta predicación, volví a recordar que en el año 2000 se hablaba mucho del fin del mundo y de esas cosas, porque decían algunos, Jesús prometió que entre milenio y milenio, no recuerdo dónde era el texto, pero decía, entre milenio y milenio vendré. Y para muchos fue el 31 de diciembre, cuando llegue el año 2000. Oiga, y de esas cosas que yo ese diciembre no tomé licor. Porque todos los diciembres parrandeaba parejo y yo dije, este diciembre yo no voy a tomar. Yo me voy a preparar. ¿Y sabe por qué? Porque antes de llegar diciembre, no sé si
puedo decir que fue Dios, pero tuve un sueño. Y ese sueño me trajo, no sé, una angustia impresionante. Porque recuerdo que yo estaba parado fuera de la casa, viendo cómo estallaban la pólvora. Y que yo miraba mientras estallaba la pólvora y que de un momento a otro se abrió el cielo, como dice Apocalipsis. Es decir, se enrolló como en un pergamino el firmamento. Y vi a Jesús montado en ese caballo que dice Apocalipsis, que Él vendrá como un jinete con una franja que dice fiel y verdadero. Y en ese sueño yo lloré tanto porque yo sentía que no había recibido a Cristo. Y sentía en ese sueño que yo me había perdido. Porque yo no había buscado del Señor como sabía que lo tenía que buscar. Imagínense cómo me desperté yo para ese diciembre, para esa llegada de diciembre. Dije, este mes yo no voy a ver, seguramente el 31 va a llegar. No llegó, pasó el 2000, pero en ese mes de abril del 2000 le entregué mi vida a Cristo el 5 de abril del 2000. Dije, Señor, siempre uno sí es terco. Me demoré como 4 meses más después de ese sueño para entregarle mi vida a Cristo. Pero llevamos 25 años predicando a Cristo y esperando su regreso, que Él ha prometido, y Él lo cumplirá. Si Él ha prometido que viene, vendrá. Amén. Usted ha leído Apocalipsis 21. Yo creo que ya estudiamos, algunos de los que estamos acá ya tuvimos la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis. Solo creo que llevamos con la iglesia como 1 año, 2 años. Y dice Apocalipsis 21, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Parte de esto ya sucedió. Cuando Juan se refiere al nacimiento de Jesús, dice, y Él habitó, es decir, Él tabernaculizó entre nosotros. Por eso ese niño que había de nacer debía ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Dios haciéndose uno de nosotros, increíble. Dios ocupando un cuerpo y caminando entre nosotros, hablando con nosotros. Hay mucha gente que no le creyó a Jesús porque existe Galileo. Conocemos a su papá, a su mamá, es un carpintero, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. ¿De dónde se cree que Dios es su Padre? No lo podían creer. Dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ya no volverá a suceder todo esto con que hemos tenido que cargar durante todo este tiempo. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió a Juan, a quien está escuchando, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A eso se refería Santiago.
procuren por tener una fe genuina, es decir, una fe salvífica. Y solo se puede obtener esa fe salvífica cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cerremos por un momento nuestros ojos y pensemos. Si tenemos la fe que salva, porque lo que hizo Santiago fue cuestionar la fe de muchos de esos maestros que habían entre ellos, que se autodenominaban maestros. No tenían el don de ser maestros, ellos mismos se lo habían impuesto. ¿Será que puede pasar en nuestras iglesias que alguien se imponga a sí mismo el ser cristiano sin serlo? Cada domingo es necesario predicar el Evangelio, porque tenemos que corroborar que nuestra fe es la fe real, bíblica, es la fe genuina que necesitamos para estar en la presencia de Dios para siempre. ¿Se puede imitar el ser cristiano? Claro que sí. Podemos tener una Biblia, memorizar versículos, declararlos o pronunciarlos. Podemos llorar en la iglesia, pero llorar no es evidencia de un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando vemos fruto en la persona, es decir, cuando la persona ha cambiado el estilo de vida que llevaba antes. Ya es otro, porque quien gobierna en esa vida es Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. No vivimos para nosotros, vivimos para Él. No vivimos para consumir, para llenarnos de cosas materiales. Si Dios lo permite, gloria a Dios. Pero vivimos para dar nuestra vida por otros. Desgastarnos lo que más podamos, como decía Pablo. Todo lo que tengo lo he entregado. No he negado nada a nadie con el fin de salvarlo para Cristo. Pablo utilizó todos sus recursos y seguramente todos los discípulos lo hicieron. No consideraron nada como suyo propio, ni su propia vida, porque si vemos la vida de todos estos discípulos y apóstoles, todos murieron de manera violenta. Solo Dios le permitió al apóstol Juan morir entrado en años. Pero este Santiago, el hermano medio de Jesús, quien escribió esta carta, murió aserrado. Muchos de ellos sabían cuál iba a ser su fin al creer en Jesús. El cristianismo moderno nos llama a la felicidad, a la seguridad, a la tranquilidad. Pero nuestra vida, téngalo claro, no siempre será de tranquilidad, de alegría. Habrá llanto, dolor, sufrimiento, adversidades, pruebas, porque son necesarias para que nuestra fe sea purificada. Porque las pruebas revelan lo que realmente soy. Yo puedo decir muchas cosas cuando estoy bien, pero cuando viene la prueba, eso es lo que revela quién soy en Cristo. Así que, Señor, gracias por las pruebas en las que estamos en este momento. Tal vez muchos tenemos pruebas en nuestra salud, pruebas en nuestro entorno familiar, pruebas tal vez de no ceder al pecado. Tal vez muchos están a punto de ceder a la tentación, pero Dios está aquí para sostenernos, para liberarnos de la tentación, del pecado,
Dios quiere que aprendamos en medio de la enfermedad, en medio del dolor, porque hay un plan para todo lo que Dios permite. Nada ha llegado a nosotros sin que pase por la mano de Dios. Dios tiene propósitos que no alcanzamos a imaginarnos, pero si descansamos en la preciosa voluntad de Dios, veremos a la larga que Dios fue maravilloso, de que aunque no lo veíamos, no lo sentíamos, Él siempre estuvo ahí. Él fue que detrás de muchas personas actuó para consolarnos, para animarnos, para que oraran por nosotros, para que nos predicaran el Evangelio. Y Dios en su compasión abrió nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos para que pudiéramos entender que Él lo que quiere es ayudarnos a entender cuánto nos ama, cuánta necesidad tenemos de su perdón, de recibir sus fuerzas, porque nuestras fuerzas decaen rápidamente, nuestro amor se enfría rápidamente, pero su amor perdura para siempre. Su amor es inagotable, es incondicional, es incomparable, porque Dios es amor. Y su amor es lo que nos acompaña para seguir adelante. Esa es la fuerza más poderosa que existe. Y si nos amamos unos a otros, comprenderemos cuán grande ha sido el amor de Dios por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu preciosa palabra, que nos sigue exhortando, animando, consolando y dando esperanza, Señor. Que lo que nos ha pasado no debe marcar quiénes somos ni nuestro futuro. Que lo que nos ha pasado o nos pasará demostrará cuán grande es nuestro Dios. Porque vivimos es para darle la gloria solo a Él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.